Tentación, concupiscencia y pecado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Juntos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué? Ni él tiente a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, de la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, de a luz la muerte. Amados míos, no eréis sobre la tentación. La verdadera bendición, la que perdura porque es para la eternidad, es la que se consigue por vencer la tentación. El resultado de soportar venciendo esa tentación, la cual implica todo aquello que pelea contra nuestra alma. Juntos, y no solo una tentación en concreto, es la corona de vida, es decir, la vida eterna. La palabra en griego es parasmon y también significa prueba. Perasmon y también significa prueba. La pregunta es, ¿por qué una tentación es una prueba? La tentación es una prueba porque requiere del tomar una decisión. Siempre habrá que tomar una decisión. Siempre hay que tomar decisiones cuando nos veamos ante la tentación. Esa decisión como cristianas deberá ser la correcta ante Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación opera conforme a la concupiscencia que está todavía en nosotros. Según el diccionario bíblico, la concupiscencia es una códica ilegítima y desordenada. El apóstol Pablo lo llamó la carne y también el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien estará en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, sea por herencia familiar, sea por práctica de pecado antes de entregarnos a Cristo. La concupiscencia es un enemigo al cual nos hemos de enfrentar casi a diario. Por un lado, por muchos lados queremos hacer los que a Dios le complace, pero por otro no siempre podemos. Eso es lo que Pablo quiere decir. Explicamos así. Esto revela que nuestra naturaleza es vulnerable al pecado, porque aunque queremos hacer lo bueno, todo lo bueno, hay fuerzas internas de rebeldía que nos arrastra al pecado, por lo cual existen muchas luchas constantes entre los deseos de la carne y de los espíritus. No obstante, podemos ir venciendo paso a paso, victoria tras victoria, si decimos creerle a Dios en cuanto a que nos ha dado su gracia en su temor. Su gracia no significa tener permiso para pecar, sino todo contrario, para no pecar. Busquemos siempre a vencer esta tentación, renunciando a hacer lo que no sería muy fácil en ese momento, llevados por el impulso de la carne, declarando abierta y versamente que el motivo de esa tentación es malo y nos puede llevar a pecar si lo hacemos, creyendo que Satanás está detrás de ese mal para intentar hacernos pecar, limpiándonos de toda contaminación de la carne y de espíritus que obran en nuestro interior. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la sanidad y el temor de Dios. En
entendiendo más acerca del pecado. Entonces la consubstancia, después que ha concebido de la luz el pecado y el pecado siendo consumado de la luz muerte. Amados hermanos míos, no eréis. El pecado es la culminación de todo proceso. Dice la Escritura que cuando la consubstancia ha concebido de la luz del pecado, el pecado produce un efecto espiritual, separa al hombre de su comunión con Dios para llevarlo a vivir sujeto a las pasiones de la carne. El final de ese proceso es lo que llamamos muerte espiritual. El pecado en este sentido, por tanto, no es un simple acto espontáneo y casual, sino que es el resultado de todo un singular proceso. Las palabras griegas que se traducen ha concebido y da luz asemejan este proceso a la concepción y el nacimiento físico de una criatura. Uno no llega a cometer un delito ante Dios, a sabiendas y consecuentemente así porque sí, sino que toda conllevó un proceso desde su concepción hasta su nacimiento, que es la consumación del pecado y la consiguiente muerte espiritual. La diferencia entre el pecado y error. Hoy en día muchos le llaman el pecado un error, una equivocación, debilidad, un meter la plata, un problema. Y por estilo, no obstante, el pecado no es nada de eso. El pecado no es un simple error el cual uno puede cometer por ignorancia o estupidez. El pecado como tal es una acción deliberada y suficientemente calibrada y meditada de que el costo a Hijo de Dios su vida en una cruz. Defendiéndolo, el pecado es transgresión a la ley de Dios. El no tener en cuenta a Dios, el primero y principal de los pecados, puerta de los demás. El pecado es también fruto de hacer las cosas no por convicción personal ante Dios, lo que llamamos bíblicamente fe, sino porque otros lo hacen dudando si estará bien o mal para agradar a los que antes que a Dios.